Hola, hoy quiero acompañarte en un momento muy especial, tu primer encuentro con tu baraja evolutiva. Porque creo que recibir un mazo no es solamente abrir una caja, es comenzar una nueva relación con una herramienta espiritual. Y sobre todo esta que está diseñada enteramente para acompañarte en tu proceso interior de autoconocimiento y desarrollo personal. Y por eso, cada elemento que vas a encontrar tiene una intención. Nada fue incluido porque sí. Y hoy quiero mostrarte qué contiene y cuál es el sentido de cada una de sus partes. Cuando pensé en cómo entregar estos mazos, sabía que no quería que se sintieran como un objeto más, porque no lo son. Son herramientas intencionales de acompañamiento. Y por eso, este video es una invitación a que recuerdes que el momento de abrirlo, en la privacidad de tu espacio, también es parte de tu experiencia. El primer contacto solo puede ocurrir una vez, así que te sugiero que hagas de ello algo significativo. El peso, la textura, la energía que te transmite, todo eso empieza a construir tu vínculo. Y muchas veces ese vínculo influye en cómo después sostenes todos los procesos que vas a iniciar con tu herramienta. El corazón del mazo, por supuesto, son sus cartas. Incluso estas fueron diseñadas con una estructura muy específica. Cada carta contiene la afirmación, una palabra clave y un consejo. No como elementos decorativos, sino como partes de un proceso de integración que he planeado para vos. Porque no busco que una carta te responda a todo, busco que te ayude a sostener una única comprensión. Aquella que tu alma considere más importante hoy para que dirijas tu atención a ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa verdad interna se vuelva evidente en tu vida. Además, elegí un formato de carta más amplio que del tarot tradicional, porque necesitaba espacio para desarrollar con claridad cada parte del mensaje y que estuviera todo condensado. También las hice plastificadas para que puedan acompañarte en el mayor tiempo de resistencia y durabilidad, porque la transformación es un proceso y lleva tiempo. Y la carta es ese soporte que te va a acompañar ahora correctamente. El exhibidor pequeño fue uno de los primeros complementos que sentí que necesitaba incluir, porque observé algo muy concreto. Cuando una carta permanece visible, nuestra mente se vuelve naturalmente hacia ese mensaje una y otra vez. Y eso, en este contexto, es fundamental. Porque donde vuelve la atención empieza a ordenarse la energía. Por eso te propongo que pruebes de usarlo en tu altar, en un escritorio o en algún rincón especial de tu espacio. Incluso puede ser un lugar cotidiano, ya que no es para decorar, nunca lo fue, sino que es para ayudarte a sostener tu propio proceso. También incluí un pequeño papel de intención doble. Su función es simple pero poderosa. En la mitad de arriba yo puse cuál es mi intención en la creación de este mazo y qué función espero que cumpla en tu vida. En la de abajo dejé el espacio libre y ahí te propongo que escribas cuál es tu propia intención para interactuar con este mazo. Pensala, reflexiona el tiempo que necesites, ya que nombrarla te permite hacerla consciente. Podés incluir este papelito de intención en tu altar o dejarlo siempre en la bolsa o en la caja donde guardes tu propio mazo. Porque bueno, ya lo sabemos, cuando escribimos aquello que queremos comprender, ordenar o transformar,
nuestra intención gana dirección y eso cambia la calidad de nuestro proceso. No es obligatorio, pero sí es profundamente útil. El saumerio que vas a encontrar acompaña otro gesto importante: abrir espacio, marcar un inicio, crear presencia, en definitiva, resetear la energía. Y no porque el mazo necesite limpieza en este punto, sino porque muchas veces nosotros necesitamos entrar de otra manera al encuentro. Encenderlo puede ayudarte a dejar atrás el ruido y disponerte con mayor conciencia a estar presente. En la guía del consultante te incluí un paso a paso muy sencillo para que aprendas a armar un altar de intención con poquitos elementos pero muy significativos. Esto es uno de los primeros pasos que te va a ayudar a ejercitar la interacción con este tipo de mazos. Porque en definitiva, estas barajas buscan tanto facilitarte la recepción de los mensajes de tu alma y la autogestión de su contenido, como ayudarte a desarrollar tu criterio interior. Y la creación de mini altares de intención aporta mucho a esa autonomía. Como ves, todo lo que recibís con tu mazo forma parte de una misma intención: ayudarte a construir una relación consciente con el mensaje que recibís. Porque una carta sola puede abrir mucho en tu interior. Pero como siempre te digo, sostenerla en el tiempo es lo que realmente te transforma. Y para eso fue pensado todo este pequeño ecosistema. En el próximo video te voy a mostrar cómo empezar a usar tu baraja y cómo acompañar ese proceso paso a paso. Nos vemos ahí.